Me han asignado pues temas importantes, espero que se sigan sumando no solo al interés, a la participación, sino algo que pues yo creo que a muchos nos ha motivado, no solamente a la neurología, sino neuroinmunología, enfermedades desmielinizantes, todos los avances que hay, ¿no? Y por supuesto, pues para poner, como nos explicaba el doctor Carnero, ¿no? Para poder tener tratamientos exitosos necesitamos partir, por supuesto, de diagnósticos bien hechos. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Entonces, creo que sin duda para todos en esta área de la neurología estamos muy satisfechos de los avances que tenemos y esto se ha confirmado conforme se analiza que cada vez tenemos pacientes con diagnóstico más temprano y menos discapacidad. Sin embargo, pues somos exigentes como buenos neurólogos, como buenos profesionales de la salud, ambiciosos y siempre queremos seguir mejorando. Y se sabe, por supuesto, que hay desigualdad y todavía hay brechas que se tienen que sortear en el diagnóstico y la atención de la esclerosis múltiple. Nos falta todavía tener, a diferencia de neuromielitis óptica, por ejemplo, biomarcadores altamente 100% específicos. Qué maravilla y qué envidia cuando vemos un médico que con una prueba en sangre, sin ninguna duda, rápido, fácil, puede hacer un diagnóstico. Todavía estamos avanzando en eso en esclerosis múltiple. Y eso va de la mano, pues, de que no tenemos una prueba específica 100% que nos indique qué mecanismo está sucediendo inmunopatológico en este paciente en este momento, lo cual, por ejemplo, como sucede en oncología, nos ayudaría a personalizar aún más el tratamiento. Hemos avanzado sin duda. Tenemos que seguir avanzando en el diagnóstico temprano. Una parte es la que nos toca a nosotros, sí sospechar la enfermedad, sí tener los estudios específicos, sí tener correctas interpretaciones, pero necesitamos que lleguen los pacientes tempranamente. No solamente que nos los refieran, sino también que el mismo paciente busque atención. Todavía hay problemas en eso. Y más allá del diagnóstico, el tratamiento inmunológico, el gran reto de atender la neurodegeneración, buscar remilenización, pues verdaderamente hacer un cambio en el estilo de vida y calidad de vida de los pacientes que viven con estas enfermedades, para lo cual pues se siguen investigando muchas otras cosas para poder seguir avanzando. De la mano, si somos un poco simplistas, pues tenemos que tener un diagnóstico oportuno, específico, accesible, lo menos incierto posible, de la mano de tratamientos tempranos que sean eficaces y seguros. En mucho de esto, insisto, hemos avanzado. Entendemos también, y eso ha sido pues una lección de humildad para la neurología clínica clásica, tradicional, que si bien somos excelentes revisando pacientes, no todo lo que le pasa a un paciente con esclerosis múltiple lo vemos en el consultorio. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de atender a los pacientes, verlos en persona y revisarlos, pero tenemos que acompañarnos de otras herramientas que nos sumen para detectar el daño subclínico y, ¿por qué no?, pues seguir mejorando los parámetros clínicos que utilizamos para atender a estos pacientes. Y entonces cuando se piensa en los criterios de diagnóstico, pues si sabemos que en el fondo del iceberg hay neurodegeneración, acumulación de lesiones que no son sintomáticas, biomarcadores relacionados a inflamación, muerte neuronal, daño axonal que se van incrementando, también tenemos que entender, y esas son las rayas rojas, que una parte entonces serán los síndromes desmielinizantes clásicos, brotes típicos de esclerosis múltiple, que tradicionalmente han sido la base del diagnóstico de esta enfermedad. Sí, por supuesto, son importantes, pero vean cuántas otras cosas tenemos presentes en esclerosis múltiple. Y entonces, implementar marcadores paraclínicos, pues suma sin duda al diagnóstico de esclerosis múltiple, y eso es mucho de la justificación, el avance, los procedimientos que se han ido adquiriendo en prácticamente todos los criterios de diagnóstico que se han desarrollado en los últimos 80 años. Primero, estudios de neurofisiología, posteriormente estudios de neuroimagen y cada vez, como ustedes saben, criterios que nos permiten diagnosticar a los pacientes de una forma
más específica, pero más rápida, más sencilla, e íbamos muy bien con la parte de más fácil de comprender. Esa parte sí se ha complejizado, pero no hay que tenerle miedo, vamos a entender por qué. Y eso es lo que se está pues justo ahora tratando de difundir en la comunidad de neurología. Las noticias son buenas porque vemos a lo largo de la evolución de diferentes criterios de diagnóstico, particularmente desde que fue posible con una sola resonancia magnética diagnosticar esclerosis múltiple, que se han ido acortando los tiempos para poder hacer un diagnóstico de manera muy significativa, prácticamente 80% de reducción del tiempo, e inclusive entidades clínicas como el síndrome clínico aislado, pues ya difícilmente lo diagnosticamos porque diagnosticamos más esclerosis múltiple. E insisto mucho en eso porque no me dejarán mentir, es una realidad en medicina o cuando tenemos conversaciones con colegas no tan familiarizados con enfermedades desmielinizantes que se cree que estamos sobrediagnosticando esclerosis múltiple. Por supuesto que hay diagnósticos diferenciales importantes, pero en general, en un contexto clínico sugestivo y con adecuada interpretación de imagen, casi siempre vamos a diagnosticar correctamente esclerosis múltiple porque desgraciadamente no es una enfermedad rara, es la enfermedad desmielinizante más frecuente que tiene un altísimo impacto como riesgo de discapacidad en adultos jóvenes. Y a que tenemos que enfocarnos mucho, y fíjense cómo los criterios de diagnóstico McDonald previamente no habían profundizado. Se hablaba de los síndromes desmielinizantes clásicos y posteriormente los criterios McDonald, diseminación en tiempo y espacio, pero en medio de esto sí tenemos que fijarnos mucho en las características específicas de la resonancia magnética que nos permitan, por supuesto, de la mano del equipo de neuroradiología, poder ser más certeros en el diagnóstico. Son lesiones blancas, hiperintensas en secuencias ponderadas en T2. Por la inmunopatología, les explicaré un poco más adelante, tienen que ser redondas, ovoideas, no son puntiformes. Sí puede haber lesiones subcorticales que son inespecíficas, entonces hay que buscar más los espacios clásicos y están más presentes en donde haya más vénulas, por ejemplo en la región periventricular, particularmente posterior. Y eso tiene que ver con la distribución de las vénulas y diferentes zonas del sistema nervioso central. Esto es una sustancia blanca arriba, ¿no? Tienden a formar pues un cúmulo de linfocitos alrededor de esta vena. Eso ahora en neuroimagen, como veremos, es signo de la vena central, ¿no? Clásicos, estos ovalitos. Estas lesiones periventriculares, los típicos dedos de Dawson, que adquieren esta disposición triangular conforme van creciendo, justo relacionada a la distribución perpendicular de las vénulas y la morfología de las lesiones cercanas a la corteza cerebral, que son altamente específicas de esclerosis múltiple y como ustedes saben desde 2017 se incorporaron también en los criterios de diagnóstico. Entonces, estos son los criterios de espacios clásicamente conocidos por nosotros desde hace muchos años. Se fue simplificando en cuanto a que no se necesitan tener tantas lesiones, sino justo diseminación en espacio para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple. Se ha recomendado también usar la resonancia de médula espinal como un espacio típicamente afectado y como nos decía la doctora Santos, también recordemos que hay lesiones cortas típicas de la enfermedad del predominio posterolateral, al igual que patrones de reforzamiento bastante más clásicos de esclerosis múltiple, como el reforzamiento en anillo abierto. Entonces, en 2017 se tenían estos espacios, ¿no? La diseminación en espacio pues nos refiere a este concepto de esclerosis múltiple, y la diseminación en tiempo, que aunque no es lo ideal, lo podemos ver cuando un paciente está empeorando, vemos aquí, antes de 2010 era un requisito ver cómo se acumulaban las lesiones y conforme se entendió lo grave de la esclerosis múltiple y la progresión de la discapacidad inclusive en meses, pues se hizo el esfuerzo por acortar el tiempo de tal forma que si coexisten lesiones que están activas, que habitualmente tienen menos de 2 meses de haberse inflamado, con lesiones que tienen más de 2 meses, podemos decir que hay un proceso inmunológico crónico recurrente, que es lo mismo que vemos cuando hay anticuerpos IgG
policlonales inespecíficos en líquido cefalorraquídeo que llamamos bandas oligoclonales, o actualmente pues también una buena correlación con cadenas ligeras kappa en líquido cefalorraquídeo. Todo esto nos habla de procesos crónicos inmunológicos. Entonces resultó pues más sencillo en un contexto clásico, una mujer joven, por ejemplo, sin antecedentes patológicos que nos hagan pensar que tenga otro diagnóstico que pueda explicar una neuritis óptica clásica, unilateral, no cumple criterios para decir que es una neuritis óptica grave. Pues lo primero que vamos a hacer, ¿no? Y eso le cuesta trabajo entender a los residentes, y me gustó la pregunta que pusieron en la neurotrivia, lo primero que vamos a hacer es una resonancia magnética. No tenemos duda del diagnóstico clínico de neuritis óptica, por eso todavía somos muy buenos. Lo que tenemos que ver es si tiene esclerosis múltiple. No vamos a buscar la resonancia de órbita si no tenemos duda. No nos sirve de nada hacer una punción lumbar porque no va a ser suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, o al menos el primer paso, creo que para el paciente es más fácil, es ver si ya cumple los criterios clásicos de esclerosis múltiple. Y entonces fue a partir de entonces que se ha corroborado cómo baja mucho el tiempo de diagnóstico. Vean, esta es una corte bastante utópica, pero vida real, de pacientes de Finlandia, más de 2.400 pacientes. Vean cómo en casi 10 años, en azul, disminuye significativamente el tiempo de diagnóstico, y bueno, ya se ha replicado, les enseñé otros ejemplos, pero aquí les pongo pues una corte de una población que tiene un sistema de atención casi ideal, donde se acorta el tiempo promedio de inicio de los síntomas a diagnóstico 4.6 meses. Eso no es la realidad en casi ningún país del mundo, no lo es en Latinoamérica, pero tampoco en Estados Unidos, ni siquiera en la Unión Europea, y se ha mantenido estable el tiempo que tardan una vez que tienen diagnosticados a los pacientes y se hace todo el proceso para que inicien tratamiento. Entonces, a pesar de todos estos avances que sin duda son muy estimulantes y nos debe hacer sentir orgullosos a todos los que hemos participado en que los pacientes tengan mejor diagnóstico, todavía hay necesidades. Por ejemplo, estos pacientes tienen pocas lesiones. Estos pacientes que no se documentaron lesiones que captaban gadolínio, la diseminación en tiempo, que hicimos todo lo posible con una resonancia magnética y no cumple los criterios, los vamos a dejar en vigilancia. Tenemos que seguir intentando saber si es esclerosis múltiple o no. Y pues lo innegable, que es pues el síndrome desmielinizante típico de Booth, y en la prevalencia más frecuente, junto con las alteraciones sensitivas, es la neuritis óptica, y no se le había dado el peso en los criterios de diagnóstico. También, pues sí se han emitido recomendaciones de cómo son las lesiones típicas de esclerosis múltiple, pero ha avanzado la tecnología en resonancia magnética y se tienen biomarcadores altamente específicos para decir esto es sugestivo de esclerosis múltiple. Una gran necesidad, y ahora voy a profundizar en eso, en pacientes que están asintomáticos pero tienen lesiones típicas. Cuestionar, tenemos que estar poniendo medio de contraste en todas las resonancias magnéticas si ya es típica de esclerosis múltiple, en quienes vamos a realmente necesitar una punción lumbar, y los extremos de la edad donde puede ser más retardado el diagnóstico en población pediátrica, particularmente por el diferencial con MOGAD, y en personas mayores de 50 años por la coexistencia o la diferencial con la enfermedad vascular cerebral. La situación con el síndrome radiológico aislado es crucial debido a que, pues sí, es aislado en el sentido de que no cumple los criterios clásicos por los cuales nos llega un paciente, pero pues entendemos que si las lesiones son típicas, quizás es una buena oportunidad de intervenir antes de que el paciente pues tenga discapacidad, anormalidades que deteriorenen su calidad de vida. Y entonces esa brecha nos adelanta muchísimo el diagnóstico, no menos de 5 años, quizá más. Particularmente preocupante fue cuando se vio que muy frecuentemente estos pacientes asintomáticos con lesiones típicas tenían problemas de deterioro cognitivo, fatiga, peores puntajes en escalas de calidad de vida y pues muy alto riesgo de conversión, particularmente pacientes con lesiones activas, lesiones en la médula espinal, más de 3 lesiones, donde el riesgo de conversión a corto plazo es altísimo, más del 90%.
en menos de 3 años y un porcentaje no despreciable, inclusive evoluciona a formas progresivas. Entonces, ¿por qué no ya ponerles atención? Y esto se suma a los esfuerzos de ver si se pueden ya tratar y tiene un beneficio clínico que se ha confirmado ya con 2 ensayos clínicos con dimetilfumarato y teriflunomida con disminuciones muy importantes del riesgo de conversión clínica a esclerosis múltiple. Entonces, ¿por qué no considerarlos ya esclerosis múltiple? Particularmente en estos que cumplen los criterios de lesiones bien específicas, biomarcadores en resonancia magnética, que siempre ha sido el estudio paraclínico en el que más nos hemos apoyado para diagnosticar esta enfermedad. Se ha ido desarrollando, se ha ido profundizando, se ha ido profesionalizando y complejizando también cómo hacer la resonancia magnética. Clásicamente, pues tenemos algunas cosas muy sugestivas, aquellos pacientes que empiezan a hacer irregularidades en el cuerpo calloso, que sabemos que se distinguen, son distintos a los pacientes con enfermedad vascular cerebral, pero más específico es ver lo que se ve en las biopsias, que es las placas desmielinizantes que rodean a las vénulas, y esto se le llama signo de la vena central. Tiene la complejidad de que se requieren secuencias no tradicionales de la resonancia magnética, tiene mayor sensibilidad ver esto en resonancias de 3 o más teslas que no están disponibles en muchos centros, ni son resonancias de rutina para diagnóstico de esclerosis múltiple. Vean cómo aquí está bonita esta imagen, también se puede ver inclusive en lesiones infratentoriales y tiene mayor peso cuando se empalman secuencias de susceptibilidad magnética con secuencias ponderadas en T2. Particularmente cuando hay 6 o más lesiones con el signo de la vena central, signo se llama SELECT6, o cuando la mayoría de las lesiones tiene signo de la vena central, pues se considera un estudio específico para esclerosis múltiple, ¿sí? Otro que va de la mano del conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad es buscar los anillos paramagnéticos que nos hablan de depósitos de hierro en la periferia de las lesiones, que eso es una correlación bien grande, particularmente en pacientes progresivos con enfermedad más avanzada. El anillo paramagnético, a diferencia de una lesión que no lo tiene, pues es más sugestivo de inflamación crónica. Entonces, si ya estamos viendo 2 secuencias que nos indican lo que se ve en patología, que se relaciona inflamación perivenular e inflamación crónica con depósito de hierro en los macrófagos, ¿cuál sería la utilidad de seguir buscando inflamación con una punción lumbar o con gadolínio? Pues mucho menor. Entonces, ustedes van a ver que los nuevos criterios de diagnóstico son casos ya reservados, realmente específicos, los que raros, menos frecuentes, que se va a solicitar la administración de gadolínio para hacer la resonancia magnética. Hay otros que no están incluidos ahora como criterios específicos, ya se habían pensado desde 2017, pero recuerden este concepto, las lesiones corticales son muy específicas de esclerosis múltiple y nos puede hacer la diferencia para distinguir de neuromielitis óptica o enfermedad vascular cerebral, que son y migraña, que son los principales diagnósticos diferenciales por neuroimagen. Y la clásica que en serio a mí me sirve muchísimo, que es las lesiones en la médula. Difícilmente vas a tener lesiones cortas incidentales. Entonces, eso ha sido, yo creo, que el mayor cambio de los nuevos criterios. Afortunadamente también la opción de incluir la visualización de lesiones en el nervio óptico o documentar anormalidades en la vía visual en el nervio óptico, por lo muy tradicional que usamos todo el tiempo, y qué bueno que se reincorporó a los criterios de diagnóstico, que son los potenciales evocados visuales, y un estudio que se empieza a usar cada vez más, la tomografía de coherencia óptica, que en agudo podemos ver edema, neuritis, o en crónico, pues daño crónico, atrofia, pérdida del grosor de las capas de los ganglionares de la vía visual. Entonces eso va muy de la mano de lo que hacemos siempre y cómo teníamos estos huecos que no nos eran suficientes los criterios de McDonald. Entonces esto se va a ampliar en casos, ¿no? En casos, por ejemplo, es difícil en este centro, ya tenemos la resonancia de cráneo, nos costó mucho trabajo y ahora necesitamos pedir una de órbitas para ver si hay lesión en nervio óptico. O no se tiene con el expertise, los equipos, no se pueden hacer secuencias de nervio óptico. Bueno, pues se pueden hacer otras pruebas paraclínicas.
Quizá en algunos años empecemos a ver que los neurólogos van a decir, bueno, tiene neuritis óptica, no salió en ningún estudio, no se lo puede pedir, pero también lo incluí como ese espacio y creo que esa es la licencia clínica que nos seguiremos dando muchos de nosotros. Entonces, los criterios nuevos de diagnóstico son más versátiles. Voy a regresar a esta. Nos permiten individualizar lo que estemos viendo en el paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan todos los espacios afectados, nervio óptico, tallo, yuxtacortical, cortical, periventricular, médula, eso es esclerosis múltiple. Pacientes que tengan signos específicos, signo de la vena central, anillo paramagnético, aunque no tengan todos los espacios afectados, ese considera altamente específico, esclerosis múltiple. Ni siquiera tengo que pedir bandas porque el anillo paramagnético y el signo de la vena central me traducen inflamación crónica, suficiente. La complejidad será en pacientes que tengan muy pocas lesiones, no solo el número, sino quizás solo tiene un espacio afectado. Esos pacientes sí se va a seguir recomendando profundizar con análisis del líquido cefalorraquídeo, y la gran virtud también de los nuevos criterios es que permite hacer una prueba más rápida, que es automatizada, que son las cadenas ligeras kappa en líquido cefalorraquídeo, que una vez que se tiene el equipo, en minutos está el resultado, versus la complejidad de llevar a cabo, de hacer las bandas oligoclonales. Los criterios están en revisión, esperemos que muy pronto estén publicados, han sido anunciados muchas veces, presentados, replicados, copiados, pero bueno, para ciertas instancias tenemos que esperar todavía el artículo publicado, difícilmente va a haber muchos cambios en esto. De la mano de esto, pues tratamiento, ¿no? Y ya mi colega querida, la doctora Deyanira Ramírez, ya les habló de eso, de los avances que hemos tenido. Estamos en la era donde estamos procurando que la mayoría de los pacientes tengan diagnóstico temprano e inicien tempranamente terapias de alta eficacia. Entendemos que no hay una barrera clara entre formas recurrentes y formas progresivas, y entonces estamos abriendo las ventanas de tratamiento, particularmente para pacientes que tienen todavía inflamación. Muy importante, ¿por qué dejar fuera a alguien solamente porque camina con un bastón? Una persona joven que tiene una excelente función de miembros superiores, que camina, que trabaja, ¿por qué no ofrecerle una modificación del curso de la enfermedad? Nos hace sentido, pero ustedes saben que durante muchos años pacientes con más de 5.5 DSS quedan fuera. Independientemente de la decisión que tomemos, y sabemos que a veces tenemos restricciones de acceso por instituciones de gobierno, regionales, muchas situaciones que pueden modificar de la teoría a la práctica, independientemente de lo que al final se haya podido hacer, siempre verificar que lo que estemos haciendo está cumpliendo los objetivos que yo esperaba en este paciente. Y saber entender, ¿no? Hay incertidumbre, como no tenemos una prueba 100% específica que nos diga este paciente tiene mucha actividad de linfocitos T o B, o mucha anormalidad de la barrera hematoencefálica, no tenemos eso. Entonces, quizá un mecanismo pudiera haber funcionado mejor en un paciente y es prueba-error todavía. Afortunadamente, a pesar de todas estas situaciones, el balance eficacia-seguridad se ha mantenido y se sigue confirmando, no solamente en ensayos clínicos, sino en estudios de vida real, estudios a largo plazo. Y en general ahora tenemos el concepto, a la izquierda pues tenemos los medicamentos más eficaces que disminuyen más las recaídas, y mientras más abajo mejor, tengan menos descontinuación por efectos secundarios. Estas son metodologías de metaanálisis de red con buena comparación entre muchas bases de datos. Y vemos entonces que los anticuerpos monoclonales, particularmente anti-CD20, ocrelizumab, ofatumumab, y el natalizumab, la cladribina, en general pues cumplen, y alemtuzumab, aunque contiene mayor situación de seguridad, cumplen en general este balance. Y eso creo que es muy esperanzador porque se parece a lo que hacemos en la práctica clínica cotidiana. Hay medicamentos que tienen menor eficacia y un perfil de seguridad muy malo, pues creo que a casi nadie le hace sentido ya preferir eso, y medicamentos que pudieran ser muy eficaces con cuestiones de seguridad, que afortunadamente la mayoría con investigación éticamente realizada suelen quedar fuera de la autorización. Los datos a largo plazo son fundamentales porque la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y pudiéramos pensar que en 2 o 3 años vemos algo y habrá que ver si esto se mantiene, ¿no?
y es muy bueno para nosotros tener cada vez más información. Ya lo presentaban más temprano la doctora Deyanira, y ahora les voy a hablar de datos, por ejemplo, con ocrelizumab a más de 10 años de seguimiento, que como ustedes saben, en los ensayos clínicos se incluyeron pacientes con formas recurrentes de esclerosis múltiple y primaria progresiva, el estudio oratorio. Y por las situaciones de cada una de esas indicaciones, en ópera había comparador activo. En esa época muchos estudios clínicos se hacían contra interferón beta 1A, y primaria progresiva no había nada probado, se hicieron contra placebo. Ya nos da un poco de vergüenza decir eso, pero bueno, es la realidad de cuando se hicieron estos estudios, pues hace más de 15 años que empezaron, ¿sí? Vean ustedes aquí en el seguimiento cómo se comportan las tasas de recaídas, que sabemos que bajan de forma muy importante. Más del 90% de los pacientes están libres de recaídas, y es esperanzador ver que esto se mantiene en el seguimiento. En realidad, en los estudios de extensión, lo que más nos conviene es que sea muy aburrido el resultado, porque es lo mismo que ya sabemos. Baja mucho la tasa de recaídas desde los primeros 2 años y se mantiene. Es interesante ver que los pacientes que inicialmente estuvieron con interferón pueden bajar hacia la curva de los pacientes que siempre estuvieron con ocrelizumab, es decir, se equiparan. En cuanto a tasa de recaída, sin embargo, los datos de discapacidad no son así. Por eso, y muchas otras cosas, es que sabemos que no es buena idea iniciar tratamiento para esclerosis múltiple con terapias de baja eficacia. Los pacientes con primaria progresiva, ustedes saben, suelen tener menos brotes, de hecho es parte de la definición. Entonces, bueno, es bajo el riesgo de brotes, pero independientemente, en los dos grupos esto se mantuvo cuando pasaron de placebo a ocrelizumab, y los que siempre han estado con ocrelizumab se mantienen con esta baja actividad inflamatoria clínicamente evidente. De tal forma que esto se va de la mano con modificaciones de la progresión de la discapacidad, donde tenemos, por ejemplo, para primaria progresiva, que es un reto mantener relativamente estables a los pacientes, bajó un 33% a más de 10 años el riesgo de que tuvieran que usar silla de ruedas. O sea, hay que ser realistas, que buscaríamos en una forma primaria progresiva. Y en el caso de ocrelizumab desde el inicio versus iniciar interferón y cambiar a ocrelizumab, ahí sí hay una diferencia bien clara, donde los pacientes que primero tuvieron interferón, más bien los pacientes que siempre tuvieron ocrelizumab, tienen 35% menos riesgo a más de 10 años de estar con bastón. Entonces imagínense el impacto de esto. Está con ocrelizumab desde hace 8 años, 9 años, pero los primeros 2 estuvo con interferón. Bueno, todavía tiene una desventaja clara ese paciente, porque progresaron más los que iniciaron con interferón. Es difícil en la clínica porque una vez que el paciente está con bastón, pues ya usa bastón, y eso difícilmente lo podemos mover. Entonces, en la clínica nos quedamos limitados en las formas que podemos medir la enfermedad, y por eso se ha hablado tanto del daño subclínico que mencioné inicialmente en los criterios de diagnóstico. En el fondo pasan muchas más cosas, y creo que es muy estimulante saber que tenemos pruebas ya que podemos solicitar, y nos hablan de este daño subclínico, particularmente la prueba de neurofilamentos de cadena ligera, que se puede pedir en líquido cefalorraquídeo y en suero. Por supuesto que en suero, en plasma, va a ser mucho más práctico para los pacientes, sobre todo, y a través de la evolución de tecnología que permite detectar muy pequeñas cantidades de estos fragmentos, pues finalmente los axones en el suero, es que podemos tener estas correlaciones. Hay muchísima evidencia, los pacientes que tienen neurofilamentos altos, aunque no hayan tenido brotes, pronto lo tendrán, ¿no? Igual que vemos en síndrome radiológico aislado. Mayor actividad en brotes, más número de brotes más grave tienen los neurofilamentos más altos, y hay una muy buena correlación entre los niveles de neurofilamentos y el número de lesiones en la resonancia magnética, y particularmente qué pasa con el tratamiento. Si el paciente está bien controlado, suelen estar bajos los neurofilamentos o estar más, con una tendencia a estar más normales versus las enfermedades activas. Y fascinante ver cómo, particularmente con terapias de alta eficacia, es más rápido el control de los neurofilamentos. Entonces esto pues es lo que actualmente se acerca un poco más al sueño de poder simplificarnos la atención de los pacientes con esclerosis múltiple.
Se ha estudiado con varios medicamentos, sobre todo medicamentos más nuevos. Se empiezan a hacer estudios de biomarcadores y en el caso de ocrelizumab ustedes saben que tiene un programa de desarrollo clínico enorme, ensayos clínicos para muchas cosas, ¿no? Lactancia, por ejemplo, se presentó también en ECTRIMS, primaria progresiva, y el estudio OVOE y estudios de vida real también se han enfocado en la cuestión de biomarcadores. Entonces vean cómo los niveles altos de neurofilamentos tienen una fuerte correlación con empeoramiento asociado a recaídas, con progresión independiente de brotes, PIRA, y con el EDSS mayor, más niveles de neurofilamentos. También el siguiente biomarcador que vendrá eventualmente a la práctica clínica es el GFAP, la proteína ácida fibrillar glial, que se cree que está más relacionada a inflamación crónica, aunque no ha tenido tantas correlaciones para lo mismo que los neurofilamentos. Todavía se tiene que analizar con un poco más de detalle. Entonces, vean, en un ensayo clínico, los pacientes que están descontrolados pues tienen una heterogeneidad, un área bajo la curva mayor, más proporción de los pacientes están con neurofilamentos altos versus, ¿no? Se van normalizando versus los pacientes que ya se controlaron, y esto confirmado tanto en formas recurrentes en los estudios ópera como en oratorio. Y vean cómo aquí se divide claramente en neurofilamentos altos, más altos conforme está activa la enfermedad, y sobre todo si esto persiste en el tiempo, pues ya nos debe de alarmar que algo está sucediendo, que este paciente quizá no está tan controlado como quisiéramos. Hay mayores correlaciones entonces entre que los pacientes cumplan el famoso NEDA3, ausencia de brotes, de progresión de la discapacidad, de actividad radiológica, este acrónimo que se refiere a que no tenga actividad clínica ni radiológica, y ahí va lo de la progresión independiente de recaídas, ¿no? Todavía es un reto ese parámetro para biomarcadores, sinceramente. Interesante también ver cómo se modifican a lo largo del tiempo, y nosotros sabemos que los tratamientos inclusive de alta eficacia, si bien en el laboratorio pueden estar depletadas las células B, el efecto clínico siempre tiene un retraso por todo lo que sucede en el tejido del sistema nervioso central. Entonces, particularmente ya cuando toca el segundo ciclo, 6 meses o más de haber iniciado ocrelizumab, es cuando se ve un mayor incremento de los pacientes que están bien controlados, y esto correlaciona conforme tengan los niveles más bajos de neurofilamentos. También se ha analizado, y esto es mucho de trabajo de Grupo de España, esto me gustó, si los pacientes tienen neurofilamentos controlados, el valor predictivo negativo para decir que van a empeorar es alto, es decir, como bromea el doctor Friedman en Canadá, si están los neurofilamentos normales ni tienes que revisar al paciente, debe estar todo bien. Bueno, nosotros y menos los latinos haríamos eso con un paciente, pero bueno, a lo que vamos es que es útil esta prueba, ¿no? No es 100%, pero es útil. Si el paciente se refiere estable en neurofilamentos normales, seguramente tiene una alta probabilidad de no estar empeorando clínicamente. E inclusive, como seguramente muchos de ustedes saben, eso también ahorra el número de resonancias magnéticas que se solicitan. Paciente que se refiere estable, neurofilamentos normales, seguramente está todo bajo control, no tiene que hacer resonancia ya cada año, lo cual es práctico. A largo plazo se están estudiando, esto creo que en la práctica clínica difícilmente va a llegar, pero nos es útil confiar en los resultados, por ejemplo, cuando vemos cómo los neurofilamentos se controlan en el líquido cefalorraquídeo, obviamente pues ahí hay más concentraciones de neurofilamentos, pero vean, se mantienen, y hay estudios ya a más de 4 años y medio en pacientes tratados con ocrelizumab, y es consistente este resultado, también en formas progresivas, ¿sí? Aunque ahí los rangos de disminución son menores, es decir, una forma progresiva por naturaleza, donde un tratamiento solamente disminuye el riesgo de discapacidad, pudiéramos tener neurofilamentos altos, pero bajan con el tratamiento. Y otros biomarcadores que se están estudiando desde hace mucho tiempo y se empiezan ya a incluir en análisis secundarios de estudios de biomarcadores como la quitinasa 1 o SERPINA3, que también tienen esta tendencia a bajar. Veremos en el futuro si suman a la información que ya tenemos con los biomarcadores actuales. Entonces, la clínica es muy importante, pero hay muchas variables, inclusive si tomamos suficiente café o no el día de la consulta, si resulta que se enfermó el hijo y me están llamando a la escuela, no me va a ir igual en la consulta.
Si usamos escalas, podemos ser cuantitativos, a veces no usamos escalas, somos muy descriptivos. Y por supuesto que se pueden ver cambios en el examen clínico no específicos de esclerosis múltiple, hay problemas con la reproducibilidad. Y bueno, a nosotros nos parece lo ideal y súper práctico y nuestra pasión de todos los días, pero en cuanto a tiempo invertido, quizá no sea lo más práctico el examen clínico. La resonancia magnética, sobre todo con nuevas secuencias, nos suma mucha especificidad, por supuesto que es reproducible, pero cuesta, también consume tiempo, hay saturación de los servicios. Las punciones lumbares, bueno, sabemos todo lo que implica, los riesgos, los costos, la resistencia que tienen los pacientes. Las bandas oligoclonales, tampoco las cadenas ligeras libres capas son una prueba específica, nos hablan de inflamación crónica. No tardarán en salir estudios de tuberculosis con cadenas ligeras capa altas, en fin, entonces es una interpretación en el contexto clínico. Y los neurofilamentos, si bien no son específicos de esclerosis múltiple, nos hablan de una enfermedad inflamatoria o de una enfermedad destructiva del sistema nervioso central. Si nosotros tenemos certeza clínica de que es esclerosis múltiple con la resonancia magnética, con signos específicos, entonces sí podemos usar los neurofilamentos, pero sabemos que se pueden elevar en trauma cronoencefálico, encefalopatía hipóxico-isquémica, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, muchas cosas. Se han propuesto algoritmos para seguir a los pacientes en función de los neurofilamentos, un poco lo que yo bromeaba con ustedes. Si el paciente está clínicamente estable y los neurofilamentos están en rango esperado para la edad, el paciente se mantiene en vigilancia, siga igual, todo va bien. Si el paciente está estable, pero los neurofilamentos están altos, fíjense, quizá no está tan estable como pensábamos. Y es mejor revisarlo así, con detenimiento, hacer resonancia magnética. Si queda la duda, inclusive, estar repitiendo la prueba. Y si esto es persistente, como vimos en los análisis, por ejemplo, los estudios ópera, pues tal vez va a fallar al tratamiento. Todavía no hay criterios de ajuste de tratamientos por niveles de neurofilamentos, pero quizá en el futuro sí. Y otra vez, cuando pensemos en suspender tratamiento porque le dio cáncer, porque tiene 63 años, porque ya 40 años estable, porque ya salió muy caro, porque ya no quiere, porque se va a embarazar, cualquier situación, pues es útil también tener neurofilamentos basales y decirle, bueno, vemos si se empiezan a subir los niveles, quizá tendremos que reconsiderar esta decisión de haber suspendido el tratamiento. Entonces, bueno, yo espero que con estos datos se vaya simplificando, desenredando un poco el conocimiento, el entendimiento que tenemos de procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Yo creo que hacia ahí vamos. Es parte de los objetivos, no solo de la medicina basada en evidencia, sino de la medicina de precisión. No vamos a dejar de hacer lo que hacemos, pero ya como con más guía, más orden, más plan, más estructura, que pues sin duda va a seguir beneficiando a los pacientes, ¿no? Tener diagnóstico temprano, tratamiento temprano, con tratamientos que sean eficaces y estén verificados, que tengan el paciente bajo control. Y bueno, pues todavía con los desafíos que sabemos, diversas poblaciones, experiencias, y pues algo que preocupa mucho, que es que la incidencia de esclerosis múltiple se está incrementando en el mundo. Esto se presentó también en ECTRIMS hace unos meses, que son los datos de la Corte danesa. Estos países suelen tener registros muy buenos de la población, entonces lo que siempre se usa para hablar de epidemiología confiable. Cada vez más casos, particularmente en mujeres, no solamente se cree que tenga que ver por una cuestión de diagnóstico, sino en serio parece estar incrementando la incidencia de esclerosis múltiple. Entonces, pues es otro reto que tenemos. Afortunadamente, tenemos mejores herramientas para atender mejor a estos pacientes. Y bueno, yo con esto termino, agradezco muchísimo el espacio y me parece que tendremos más tiempo para preguntas. Muchas gracias.